Buenas noches, Shabbat Shalom a todos ustedes en este bendito Shabbat en el cual el Eterno nos ha permitido llegar hasta este momento, como dice mi hermano, en este Shabbat lleno de bendiciones. Gracias a Lava Kadosh que nos permitió llegar hasta este momento vivos, con salud y fuerzas. Bueno, esta noche hablaremos de un tema tal vez básico, por así decirlo, un tema tal vez que muchos ya conocemos, pero que muy pocas personas ponen a prueba. Tal vez suene así algo raro, pero pues así es. Y antes de iniciar esta enseñanza, quisiera dar una bendición. Dios, gracias por darnos este día de Shabbat en el cual nos has permitido llegar hasta este momento. Seas tú poniendo en nuestros corazones, en nuestras almas, abriendo en cada uno de nosotros nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos reflexionar de esta manera, podamos hacer tikkun y podamos regresar a nuestro camino junto con el Mesías Yeshua. Seas tú dándonos entendimiento para comprender, elucidar, guardar y enseñar también las palabras de tu Torah. Gracias por todo lo que nos has dado, Hashem. Bendito seas Eterno que nos has dado la Torah y las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das. Amén. Ve amén. Este tema tal vez es muy coloquial o muy común para cada uno de ustedes, por cual lleva el título El poder del perdón. Muchas personas conocemos qué es el perdón o realmente no sabemos qué significa como tal la palabra perdón. Bueno, inicio con una breve historia de una persona en el cual viajaba en un tren gigantesco en el desierto de Gobi. Iba tan lejos que iba en la etapa de Mongolia, que en un momento dado, en plena noche, el tren se detuvo en la frontera entre China y Mongolia. Y algunos se subieron agentes para comprobar los pasaportes de que cada uno llevaba como personas. Cuando dieron el visto bueno, ocurrió algo muy extraño. El tren empezó a elevarse en el aire y levantaron todo el tren, quitaron las ruedas y pusieron otras nuevas. Empezaron a preguntarse por qué tenían que cambiar las ruedas y resulta que en su día, cuando en Mongolia estaban controlados por la Unión Soviética, algunos chinos utilizaban raíles de distintos tamaños para no ser invadidos por los rusos. En este caso, el tren cruzaba por la frontera y era necesario cambiar las ruedas, ya que era solo una diferencia entre 3 pulgadas y en 2 vías. Pero si no cambias las ruedas, te quedarías atascado allí. Hemos pensado que a veces en el transcurso de la vida, en el transcurso de nuestro existir, podemos sentirnos como este tren, quedarnos estancados, quedarnos en ese momento en el cual no sabemos qué hacer. Pero lo más correcto, o bueno, en lo que yo puedo decir, lo más indicado sería tomarse un tiempo y cambiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo bien? Porque decir que estoy haciendo mal no sería la palabra correcta. La palabra correcta es que no estoy haciendo bien. Reflexionar, hacer tikkun para reflexionar qué es lo que estamos o qué estamos cerrando en nuestras vidas. Saber que debemos cambiar esas ruedas para poder seguir nuestro camino y no tengamos que ser invadidos por aquellos rusos o por aquellos problemas que surgen a través de nuestra vida, para no quedarnos atascados ahí. He conocido a algunas personas que suelen ser estancadas en la frontera de sus vidas. Una experiencia que un daño, de una injusticia, de una traición, de un descarrío en sus vidas, y dejaron la experiencia que los definiera. Con esto, ¿qué quiero decir? Algunas personas, algunas gentes, por algún tipo de daño que les haya ocurrido o alguna experiencia, dejan el camino. ¿Qué camino? El camino de Hashem, el camino de la voluntad del Eterno. Y dejaron que esas pruebas, estos procesos los definiera y no Hashem los definiera. Porque todos sabemos que para hacer una buena planta debemos
pasar por muchas pruebas, por el sol, por lluvias, por tormentas, por un tipo de situación en los cuales nos haga creer que estamos siendo probados, o sea, estamos siendo, ¿cómo sería la palabra? La palabra sería, estamos siendo probados en cada momento en los cuales sentimos que ya no podemos más, y en ese momento nos define qué podemos hacer o qué no podemos hacer. No pudieron olvidar y se quedaron atascados estas personas. La falta de perdón es la diferencia entre 3 pulgadas que nos dará un paso seco, pero la decisión de perdonar es el camino que nos permite seguir adelante. El perdón se basa en el acto consciente y voluntario de un hombre que asume su yetzirah o sus ofensas de los que le ofendieron y le hicieron daño. Y es aquella persona que decide no echárselo en cara a nadie. Yeshua nos enseñó esto. Yeshua nos enseñó que Él es el ejemplo claro del perdón. Como dijo aquel persona, un Bene Israel significa perdonar, o una persona que realmente se dice ser discípulo del Mashiach, significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en cada uno de nosotros. El verdadero perdón no es fácil. De hecho, a veces es completamente difícil. Preguntémosle a Yeshua, que en un momento dado suplicó en aquella parte que dice: Padre, si quieres, aparta de mí de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42, en la palabra de los escritos de Lucas 42, Yeshua nos cuenta el Talmid Lucas Uri lo siguiente. Permítanme, lo busco. Lucas 22:42. Baruch Hashem. Lucas 22:42. Lucas capítulo 22, verso 42. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. El mismo Mashiach sabía que aunque él tuviera la capacidad de cambiar cada uno de los planes del Eterno, o cambiar su propio destino, no lo hizo. Sin embargo, dejó que la voluntad del Eterno obrara en su vida. Cada quien conoce el dolor emocional y la culpa que arrastran por sus propios fracasos y por cómo la gente nos ha herido. ¿Te imaginas qué hubiera pasado o se hubiera cargar todo este peso por las personas que han existido? El Mashiach es un claro ejemplo de cómo cómo él cargó cada uno de los pecados y que no tenían perdón alguno. Yeshua tomó el duro camino del perdón porque sabía que era la voluntad del Eterno para él y para el mundo. Fue un acto de obediencia que él mismo hizo. Aprendió que la obediencia por medio de él que padeció, como dice en Hebreos 5:8. Yeshua perdonó y nos dice: ahora vayan y hagan lo mismo. También como dice en Lucas 10:37. Él nos da poder para perdonar. Cuando Kefas le preguntó cuántas veces tenía que perdonar a alguien que le había hecho daño, Yeshua le contestó con la parábola que leemos hoy. El rey habla del rey de la historia en Mateo 18:21-35. Esta parábola nos habla del rey que le perdonó todo a su siervo y todo lo que le debía. Después de reprenderlo, entregó a ese hombre que perdonaba a los carceleros para que no lo torturasen. Así como dice Mateo 18:21. (18:21-35). Baruch Hashem. 18:25.
Mateo 21, 18, 21, perdón. Dice: luego Kefas se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pecan contra mí? Dice: 7 veces. Y dice, el Mashiach dice: no 7 veces, respondió y Yeshua, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así su amo ordenó que los vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrastrar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda por la que me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envía al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Perdonar no solamente significa perdonar a las demás personas, sino también hacer gesed, hacer justicia, hacer misericordia con cada uno de nosotros. A veces aferrarse a la falta de perdón puede sentirse como una tortura, y Dios no eliminará los sentimientos que si elegimos no perdonar. Pero cuando nosotros elegimos el duro camino del perdón, nos liberamos de esta prisión. El perdón no es opcional para los que sirven a Dios. Y como todo lo que Dios nos pide, el perdón es bueno para cada uno de nosotros. Nos libera del dolor, de vivir con heridas del pasado. Sobre el perdón, algunas veces nosotros pensamos que pedir perdón es olvidar. Sin embargo, no es así. El perdón es saber perdonar y vivir con ese perdón sin tener resentimiento. Aquellas cosas que hemos pasado, aquellas situaciones que hemos tenido, hay que vivirlas y podemos recordarlas, sin embargo, no con ese resentimiento. Nuestra aventura comienza por todo esto que nosotros pasamos, cuando nosotros elegimos servir al Eterno, servir de corazón, de convicción y con amor. Tal vez no es un proceso fácil o un proceso que nos digan de la noche a la mañana siempre tendrás bendiciones, como muchas personas nos los han dicho. Sin embargo, este camino es un camino de enseñanza en el cual nos forja como personas, nos forja con el carácter que debemos actuar como los verdaderos hijos de Dios, siendo humildes y mansos, perdonar. Aunque nosotros no tengamos la posibilidad de perdonar, hay que perdonar de corazón, porque eso es lo que nos hace falta. Hemos dicho muchas veces te perdono, pero después el resentimiento y vuelves a hacer eso mismo que causaste, que hiciste daño a aquella persona. Sin embargo, el dolor, el perdón, no solamente es decirlo, sino sentirlo. Pero no solamente sentirlo, sino vivirlo. Aquel que vive en verdadero perdón es aquella persona que no guarda resentimientos al acordarse o al recordar cada una de estas acciones. En algún cañón por allá de Arizona había un río verde, bonito, con un cristalino, y a 3 kilómetros de un viaje que había hecho una persona, parecía que estaba fluyendo bien. Estaba el río con aguas claras, y en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, el mismo río bonito y claro se tornó marrón y oscuro.
y así permaneció durante mucho tiempo, es lo que nos dice. En ese minuto y diminuto arroyo que estaba en ese río tan hermoso, tan cristalino, que estaba kilómetros río arriba, convirtió a ese hermoso río en un caos turbio. Así como en Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. El rey Salomón habla de la importancia de guardar y mantener protegido el corazón con diligencia. Nuestros corazones deben ser puros y limpios, pero si no tenemos cuidado, el dolor y la amargura pueden entrar y contaminar las aguas de nuestro corazón. No dejarnos guiar por nuestros sentimientos, nuestros impulsos y mucho menos por nuestra yetzer hará, aquellas cosas que pueden dañar el corazón y el alma de las personas. Así como también en Mateo 5:8 nos está escrito: Dios bendice a aquellos que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Elohim. Cuando nosotros nos liberamos del dolor, cuando no nos liberamos del dolor, se convierte en resentimiento. Tanto en español como en francés, la palabra sentir significa experimentar sensaciones. Cuando nosotros estamos resentidos, en algún momento sentimos esa emoción una y otra vez y revivimos este suceso, y el resentimiento puede tener consecuencias nefastas en nuestra vida, así como actuar de manera incorrecta, de actuar en una forma que no está bien vista por el Eterno, así como también nosotros podemos ser impulsivos y actuar de una manera grotesca en la cual nosotros podamos dañar a las demás personas. Esto es lo que puede causar el resentimiento, herir a las personas que queremos, herir e incluso lastimar a aquellas personas que amamos. Es como nosotros decimos, el perdón no solamente es decir te perdono ya, es también hacer la elección de pasar la página y no guardar rencor ni resentimientos. El rencor y el resentimiento es como beber de una fuente de agua contaminada y no saldrá bien. Pero el perdón puede ser un filtro para limpiar de la contaminación del dolor de nuestros corazones. Cuando dirigimos el aire libre, sentimos un filtro purificador de agua de nuestra vida. En este caso podemos, en términos científicos o términos químicos, podemos decir que al momento de nosotros tener un filtro para este tipo de río que se bombea en estos arroyos estancados, podemos tener un filtro para poder purificar, limpiar esta agua. Estos filtros pueden ser muy caros o incluso pueden ser demasiado costosos para limpiar este tipo de aguas que están contaminadas. Pero el precio vale la pena, porque también nosotros podemos tomar de aquella agua que está sucia y podemos limpiarla para hacerla apta para nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos filtrar esas emociones, esos sentimientos en nuestro corazón? Si nosotros desarrollamos el hábito diario de filtrar esas ofensas que pueden acumularse y contaminar las corrientes claras y fluidas de nuestros corazones, y si cada noche procesamos lo que nos ha pasado a través de nuestro propio filtro de perdón y decidiéramos no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. De hecho, el perdón puede convertirse en un hábito diario que nos mantenga libres y libres de resentimiento. Nos ayuda a mantener las aguas de nuestro corazón fluyendo puras y claras para que podamos ser una fuente vivificante para los demás. ¿Esto qué quiere decir? A veces nosotros, como personas, podemos dejar de hacer cosas buenas. Dejamos de agradecer al Eterno, nos fijamos en lo que no tenemos y no nos fijamos en lo que tenemos.
Esto puede ser una distintiva entre comparar nuestra vida, compararnos con las demás personas, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo físico. Nosotros nos fijamos en aquello que no tenemos y no nos fijamos en lo que nosotros tenemos, en cada uno de nosotros. Incluso esas cosas nos hacen alejarnos del Eterno, nos hacen alejarnos, dejar esa relación con el Eterno. Sin embargo, nosotros podemos hacer cada momento en que nos sintamos culpables, en el momento en que nosotros andemos en alguna situación que no es correcta para Dios, pedirle perdón. Porque a veces nos alejamos del Eterno sin darnos cuenta. Y cuando nos fijamos es demasiado tarde. Pero el Eterno, aún así en su gran bondad, nos dice: ven, vuelve a casa, te perdono. Y nos transforma de una manera incomparable. Algunos mitos del perdón, o algunas de las afirmaciones del perdón más comunes que he escuchado en toda mi vida o en el trabajo, con personas que les cuesta pedir perdón, es: pero la persona que me hizo daño tiene que pedir perdón primero. O la persona que me lo hizo me las va a pagar. O aquella persona que me hizo esto, no lo voy a perdonar porque hizo esto y esto y esto y aquello. Aquellas personas que no piden perdón tienen que admitir su culpabilidad. Esto lo vemos, y tal vez muchas de las personas, a menos en lo poco tiempo que llevo estudiando Torah, muchos hemos leído el pecado que cometió nuestro padre Adán en el Edén. Muchos dicen que es el fruto prohibido. Sin embargo, yo en lo personal pienso que este fruto es la culpabilidad. El no hacerse responsable de nuestras acciones, el no hacerse responsable de aquellas cosas que nosotros cometimos y culpabilizar a los demás. Porque el Eterno, cuando llegó y le dijo: ¿qué hiciste? Y se escondió. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? La mujer que tú me diste me dio de comer. Le echó la culpa. Las acciones que son los frutos de nosotros, porque casi como en el Salmo 1 dice que el hombre es como el árbol que está junto a los ríos y da su fruto a su tiempo. El fruto que realmente nuestros padres, Adán y Eva, comieron, puede ser la culpabilidad, el culpar a los demás y no hacerse responsable de aquellas acciones que cometieron y corregirlas y pedir perdón. Aquí es donde nosotros, el ejemplo del perdón de Yeshua es el más gratificante. Mientras él estaba colgado en el madero, justo en medio de un acto de traición por parte de las mismas personas que le vino a ayudar, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yeshua nos dio ese medio por el cual fuimos perdonados por Dios. Él nos perdonó antes de que nosotros le pidiéramos perdón a Elohim. Esto nos convenció de que es el modelo verdadero del perdón. Tenemos que perdonar antes, incluso de aquellas personas que nos hacen daño, que sepan que siempre estamos perdonados. Simplemente nos liberamos de tanto si piden o no piden perdón, como en Proverbios 19:11 nos menciona. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pensando por alto las ofensas. Puede que nunca escuches a una disculpa de la persona que te hizo daño. Puede que nunca admita su culpabilidad si la persona que te hizo daño es un padre que ha fallecido o un delincuente que nunca fue capturado. O es posible buscar una confesión en muchos casos. A veces es peligroso o imprudente enfrentarse a una persona que te ha hecho daño. En 1 Corintios 13, 4 al 7 nos menciona que el amor es paciente y es bondadoso.
El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Alguna de estas cosas que nosotros nos ha dado el Eterno siempre hay que mirarlas con amor. Porque Hashem en su gran misericordia nos dice, te perdono para que tengas otra oportunidad de vida, te perdono para que sigas adelante y crezcas como persona. La buena noticia es que no necesitamos perdonar a una persona o que admita su culpabilidad para poder perdonarla. El poder de perdonar está en nuestras manos aquí y ahora. Ser una persona que perdona es parte de nuestra nueva identidad como discípulos del Mashiach. El verdadero, nosotros al ser una persona que perdona, porque Dios nos ha dado el poder de perdonar. Si nosotros aceptamos, aunque las circunstancias de nuestro entorno no cambien, podemos caminar en la libertad del perdón. Uno de los mitos que también dicen es perdonaré cuando me sienta bien. Aquellas personas que dicen yo voy a perdonar a aquella persona cuando yo ya me sienta bien, me sienta tranquilo o me sienta en esa capacidad ya emocionalmente de perdonarla. Sin embargo, esto no es cierto. Algunas personas en esta sensación probablemente nunca llegará porque el perdón no viene como resultado de una buena sensación mística, sino al contrario. La buena sensación del perdón solo llegará después de que elijas perdonar y sigas recordándote a ti mismo tu decisión. En Urim, Lucas 23-24 nos menciona lo siguiente. Yeshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Tal vez en ese momento aquellas personas no sabían qué es lo que estaban haciendo, o tal vez sí, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en Yeshua nos menciona que los perdonó en aquellos momentos, aquellas personas que lo mataban, que lo asesinaban. Nos demostró que incluso a pesar de que nosotros nos estén hiriendo, nos estén lastimando, nos estén contando chismes, mal hablando de nosotros, nos estén difamando por cualquier cosa, por Facebook, WhatsApp, no sé, videos, cualquiera, aquellas personas que nos hacen daño a nosotros como personas, como discípulos del Mashiach, tenemos la capacidad y la decisión de decir, ¿sabes qué? Te perdono. Porque Hashem en su bondad es lo que nos enseñó, perdonar, con fe y con amor. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, ya está hecho, ya has perdonado. Ahora solo tenemos que vivirlo. Aunque los sentimientos no te hayan alcanzado o no nos hayan alcanzado, no es que finjas hasta que lo logres. Es más una decisión consciente de abrazar la realidad de que eres una persona que perdona con una vida contrita y humillada hacia el Eterno. Eso es parte de la nueva identidad, de una parte y de la identidad que nosotros nos hacemos cuando nosotros decidimos seguir con amor y fervor al Eterno. Ese atributo de misericordia, ese atributo del perdón en el cual nosotros podemos perdonar de corazón. Aquellas personas que caminan en el perdón continuo. El último mito del perdón es una frase que también la mayoría de nosotros hemos oído tantas veces que ni siquiera nos damos cuenta de lo errónea que es. Y el mito es, perdona y olvida. Muchos hemos escuchado esa frase, perdona y olvida. Si lo perdonaste, que se quede en el pasado y olvídalo. Permíteme decirte que esto no es verdad, que no se puede perdonar y olvidar, es imposible. Nuestra mente es demasiado poderosa para simplemente olvidar aquello que nos ocurrió. Y si nos pasamos toda la vida intentando olvidar a algo o a alguien que nos hizo daño, pensando que esto es el verdadero perdón, vivirás en una constante culpabilidad. No perdonamos y olvidamos, sino que perdonamos y elegimos recordar con perdón. Como menciona Efesios 4, 31, 32.
Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio del Mesías Yeshua. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros nos liberamos de aquellos sentimientos malos, de aquellos malos pensamientos, aquellos recuerdos que aún nos causan resentimiento, nosotros debemos alejar cada uno de esos aspectos y centrarnos en nuestro corazón y darnos el tiempo de hablar con el Eterno, de darnos ese tiempo de conexión íntimo con Hashem y poder dar o poder perdonar de corazón. La gracia de Elohim nos da el poder de perdonar. Solo necesitamos tomar la decisión de abrazar esa gracia, dejando ir y perdonando a aquellos que nos lastimaron. Como menciona también en los escritos de Juan 20, versículo 21 al 23. Una vez más les dijo: la paz sea con vosotros, como el Padre envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Si tú como persona perdonas a aquellas personas que te ofendieron, que te lastimaron, que te hicieron sentir mal, no principalmente les estás pidiendo perdón a ellos, sino también te estás perdonando. Así como cuando el Mesías nos dice: antes de que tú envíes tu ofrenda o que antes de que tú ofrezcas tu ofrenda al Eterno, ve y pídele perdón a tu hermano. Porque así mismo nosotros, al momento de pedir perdón, nosotros nos estamos perdonando primeramente a nosotros para poder pedir el verdadero perdón. El verdadero poder del perdón es una decisión que no solamente necesita de tener sentimientos cálidos y agradables antes de perdonar. El poder está disponible tan pronto como nosotros lo elegimos. Cuando Yeshua envió el Ruach HaKodesh, se nos dio el poder de perdonar, incluso en las peores ofensas. Tener el poder ahora mismo porque el Espíritu de Hashem vive en cada uno de nosotros, como menciona Romanos 8:11. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Romanos 8:11. Y el Ruach HaKodesh de Dios, quien levantó a Yeshua de entre los muertos, vive en ustedes. Que así como Elohim levantó al Mesías entre los muertos, Él dará la vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en cada uno de nosotros. No tenemos que esperar a que pase el cierto tiempo, sino simplemente debemos decidir y tomar iniciativa de voy a perdonar. Así que permítanme ofrecerle algunos pasos prácticos para apoyar a tomar esta decisión. El perdón empieza por admitir: me han hecho daño. Es difícil admitir, sobre todo si nos consideramos una persona fuerte. Admitir que nos han hecho daño no nos hace sentir vulnerables, porque alguna vez que te armas de valor para admitir que te han hecho daño, has descubierto que la puerta para poder perdonar es la siguiente: admitir cómo te han herido. Tienes que nombrar el daño y la vergüenza. Me traicionaron, me mintieron, me abandonaron, me rechazaron. Tienes que decírtelo en voz alta si quieres tú tener ese perdón. Puedes usar lo siguiente como ejemplo, que es lo que debes decir. Puedes decir el nombre de aquella persona que te traicionó y que traicionó tu confianza. O utilizar algunos tipos de formas de cómo decirlo, mediante la oración, tefilá, o simplemente hacer tikkun. ¿Aquí mi mamá menciona algo? Yo creo que la puerta para perdonar es primero aceptar que nos hicieron para poder perdonar. Así es. El perdón empieza desde la aceptación del por qué nosotros estamos sintiendo esta aflicción o de verdad qué es lo que pasó.
También podemos decir el nombre de la persona que nos mintió y luego decir mientras lo que hizo con nosotros y decir me hizo daño. También decir que la persona que era parte de nuestra familia le dimos la confianza nos hizo daño y le hizo daño a nuestra familia. O incluso decir el nombre de la persona que nos abandonó y la persona que debería haber protegido nos dejó solo. Este es un proceso intenso, así que recomiendo no saltárselo. Así que recomiendo no solo hacerlo una vez, sino pídele, no sé, puedes pedirle apoyo a tu Rosh, a tu maestro, a alguna persona en la cual tengas confianza, aquella persona que tú le tengas esa seguridad de contarle las cosas y que no te culpabilice más de lo que ya estás. Sin embargo, también podemos hacerlo con algún familiar, con algún hermano, con alguna madre, con algún padre, pedir aquellos consejos para poder perdonar. Admitir el daño implica duelo. Tenemos que reconocer que en lo que hemos perdido tenemos que expresar nuestra tristeza por la pérdida, lo cual puede ser doloroso. Por eso muchas personas deciden que no quieren dar este paso. Pero créanme que el costo de aferrarse al dolor es mucho peor que el dolor temporal de confesarlo y lamentarlo. Después de expresar de cómo nos lastimó a esta persona con la cual te la cuentas y decir que lo que perdiste es aconsejar que repitas la forma en que nosotros nos han lastimado, o sea, repetirlo en voz alta y decir que nosotros los hemos perdonado. Pero nosotros elegimos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Decir que fue incómodo y volver a decirlo en todo en voz alta, pero el alivio de que es sentir que fue increíble perdonar. Fue como si recuperar la esperanza y la perspectiva, no solamente de hacerse la víctima, sino que también hay que saber elegir a alguien para que no nos haga daño. Y luego hay un último paso. Tienes que recordarte de ti mismo tu decisión. Recuérdatelo. Cuando te despiertes, recuerda cuando pienses en lo que hizo esa persona, recuérdalo antes de acostarse, sabrás que has perdonado. De verdad, cuando recuerdes la herida y no sientas enojo, sino paz. Una de las formas más apropiadas de decir qué medidas deben tomar para llevar a cabo una decisión de perdonar es preguntarte a ti mismo, ¿cómo respondería a esa persona si realmente le hubiera perdonado y hubiera dejado ir el dolor completamente? Entonces hay que hacer. Y no nos sorprendamos si encontramos una sensación de paz abrumadora mientras caminamos con el poder del perdón, porque el perdón nos conduce a la paz interior, una paz profunda que va más allá de la comprensión. El poder pasar un duelo correctamente, el perdón siempre implica duelo. Probablemente hayan escuchado hablar de las 5 etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión y por último aceptación. Así es como se le llaman a este tipo de etapas durante el proceso del perdón. Pero es más fácil pensar que el duelo es un proceso lineal, que es etapa 1, 2, 3, 4, 5 y ya, lo superé. Sin embargo, no puede ser así. Puedes tener las etapas en diferentes tiempos, en diferente orden. Pero el duelo no es así, sino es como una espiral. El dolor tiende a repartirse, puede que te despiertas días, meses o años o más tarde. Y que invada una oleada de tristeza y enojo tan intensas como en el momento en que te hirieron. Esto no significa que no hayas perdonado de verdad, solo significa que necesitas recordarte a ti mismo que elegiste perdonar. La buena noticia es que esta espiral será cada vez más amplia y los episodios se distanciarán cada vez más. Si la espiral vuelve de nuevo, no nos sintamos culpables, es normal, simplemente hay que recordarnos que nosotros elegimos perdonar y con el tiempo llegarás a un punto en que el recuerdo del suceso solo traerá la paz. El perdón es obediencia al Eterno, pero también es el camino para desbloquear la plenitud de nuestra alma y poder ser libres. Si nosotros elegimos perdonar, podemos estar seguros de que ha sido liberado. Puede que tardemos un poco en sentirnos libres,
Pero debemos saber esto, eres libre. Ya no tienes que ser retenido por la herida, el dolor o la vergüenza. Así como así como Dios nos perdonó por medio de nuestro Mesías Yeshua, así nosotros podemos perdonar a aquellos que nos lastimaron. Y ahora nosotros caminando por la senda para llegar a ser plenamente esa persona correcta que quiere llegar a ser ejad con el Eterno. Y por último, una última cita. Juan 8:31. Yohanan 8:31 al 36 nos dice: Yeshua le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a las enseñanzas y conocieran la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Yeshua les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma de parte de la familia para siempre. Así que el Hijo los hace libres y ustedes son verdaderamente libres. El verdadero perdón nos hará libres de cada momento en los cuales nosotros sintamos que ya no podemos más. Es aceptar cada uno de estos procesos y seguir adelante. Así como en Proverbios 17:22 nos dice: Baruch Hashem. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas y nos llega hasta los huesos. El verdadero perdón nos va a hacer felices, nos va a hacer libres, nos va a dar vida, nos va a dar aquella plenitud con el Eterno. Pero si nosotros seguimos culpabilizándonos, seguimos atando estas heridas, incluso siguiendo pensando, culpabilizando aquellas cosas que no pudimos hacer o no pudimos cambiar, nos hará secarnos y nos hará alejarnos del Eterno. Por eso es que el perdón es esencial a nuestras vidas y es parte de comenzar el verdadero retorno hacia nuestra fe, hacia la Torá, hacia un camino en santidad. Si nosotros no sabemos perdonar a las personas, mucho menos sabremos perdonarnos a nosotros mismos. Todo comienza en nosotros y nosotros podemos reflejar en aquellas personas. Asimismo como el amor, si nosotros nos amamos primeramente, podemos amar a aquellas personas que nos rodean. Y nosotros al momento de amar a aquellas personas que nos rodean, podemos amar a Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso es que el perdón tiene un poder inigualable. Shabbat Shalom a todos ustedes. Espero que esta reflexión del perdón haya sido de bendición para cada uno de ustedes, para aquellas personas que estén pasando por algún tipo de procesos en los cuales sea difícil, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom a todos ustedes, que tengan una excelente cena de Shabbat y que Eterno les siga bendiciendo a todos ustedes. Shabbat Shalom a todos ustedes que nos visitan. Shabbat Shalom a Javier Rodrigo Canseco Zamora, desde la Ciudad de México. Shabbat Shalom a Javier Leví Cortés, a la Javiera Lilia Brigano, a Javier Leví, allá en Huehuetoca, Estado de México, al Javier Mauricio Barreno, a la Javiera Leticia Camacho, allá en Aguascalientes. Shabbat Shalom a Javier Leví Cortés, la Javiera Leví Cortés, a Javier Rodrigo Canseco Zamora, a Yehudit Zúñiga, Julián Guzmán, Urbana Joaquín Can, Shabbat Shalom a la Javera Victoria, a la Javera Isabel, allá en Motul. Shabbat Shalom a todos ustedes, al Javier Rubén Ortiz, al Javier Eugenio Herrera, a la Javera Yasmín y la Javera Mariam Shlomá. Shabbat Shalom a todos, al Javier Ernesto Muñoz, al Javier Carlos Herrera, la Javera Shalom Ortiz,
a la familia Miriam Shlomá, Maritza Castro Zúñiga, Ángel Vito, Shabbat Shalom a la Javera Patricia Valerio, Shabbat Shalom a Javier Félix Escobar, Nancy Riquelme, Esmeralda Leopoldi, Mari Trías, Brenda Montelongo, Débora Hadassah, José Carrillo Díaz. Shabbat Shalom a todos aquellos que nos sintonizan desde YouTube y de Facebook. Shabbat Shalom a todos, un abrazo a la distancia y que el Eterno les siga bendiciendo. Nos vemos por la mañana en el servicio de Shaharit. Shabbat Shalom a todos ustedes, que sea el Eterno bendiciéndoles a todos. Un abrazo a la distancia, adiós.